tal? Amigas, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, un gusto estar aquí, está haciendo otra transmisión y pues bueno, sean bienvenidos a esta charla que pues promete estar muy buena, muy interesante. Vamos a tocar un tema bastante, pues bastante mencionado, bastante, ¿cómo se puede decir? Subestimado también y, y bastante movido, el destino. Pero antes de que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, píquele a la campanita de las notificaciones para que se entere cuando subamos contenido nuevo. Siga al canal, ayúdenos a compartir el video para seguir generando contenido de este tipo, por favor, y no salir de la jugada. Y así poder seguir haciendo más charlas de varios temas. Igual se aceptan sugerencias de temas que quieran ver en el canal, que les interesa. Filosofía, literatura, de todo hay aquí, ¿va? El día de hoy tenemos al invitado Luis Acevedo, quien es filósofo y nos va a ayudar en este tema del destino. Y pues bueno, para no hacer esto más retardado, vamos a mandarle la Hola invitación. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo has estado? Híjoles, bastante tiempo de nuestra última entrevista. Claro que sí, casi 2 años desde nuestra última entrevista para este canal y bueno, muy contento y agradecido también pues por esta invitación. Muchas cosas han pasado, ¿no? Demasiadas. Ok, excelente. Bueno, a manera de recapitular y de que los que están entrando por primera vez y no que sepan de la charla que tuvimos anteriormente en este canal, cuéntanos un poquito rápidamente quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, muy bien. Mi nombre es Luis Fernando Acevedo Álvarez, soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Eh, Resido en el país de Colombia, docente de una institución educativa cerca al lugar pues, donde vivo y un apasionado pues, por todo lo que tiene que ver con temas del medioevo, todo lo que tiene que ver con filosofía y temas un poco álgidos que a muchas personas les da miedo enfrentar. Exactamente, ¿verdad? Yo creo para eso se recurre a la filosofía, ¿no? Para hacerlo quizás más digerible. Así es. Excelente, Luis. Y pues bueno, el tema que traemos a la mesa el día de hoy es el destino. El destino está escrito, ¿qué es el destino? Es una magia, ya venimos con una línea de vida trazada. Desde la filosofía, ¿cómo se ve el destino? Listo, muy bien. Entonces, partamos de algo muy básico. Empecemos a definir qué es el destino. Destino entonces lo vamos a definir como un concepto, nos lo define la RAE como un concepto, en el cual una persona cree en algunos eventos o acciones ya determinadas, algo que ya está, digámoslo así, escrito. Esto es como lo que nos dice la definición de un diccionario rápidamente. Pero ese destino lo podemos también entender como un poder sobrenatural. Ese poder sobrenatural, o eso es un plan que nos guía hacia algo ya establecido, hacia un fin ya establecido o un fin predeterminado. Pero este destino es la contraposición de lo que es el libre albedrío, es decir, la parte de la libertad. Yo como individuo tengo una libertad que al fin y al cabo se me va a convertir en una voluntad o en términos filosóficos lo podemos llamar moral, que sería algo semejante al concepto de ética que de pronto ahorita más adelante podremos abordar. Ok, entonces me llama mucho la atención esto que mencionas, el destino es lo contrario al libre albedrío. Así es. Por una razón, porque es que acá se nos presenta una postura, la postura desde la parte religiosa y desde la parte de la razón. Entonces, desde la religión o desde las religiones, podemos decir que el destino es una predestinación. Todos los seres estamos predestinados según el evento religioso, según las creencias religiosas.
O Pero sea, esta predestinación es una dirección, ¿ya tenemos esa dirección? ¿O a qué te refieres con esta predestinación? de algo ya establecido o como conocer previamente lo que puede pasar. Entonces, podemos decir, todos los seres humanos estamos destinados a morir, estamos predestinados a morir. Todos los Ok, ya estamos predestinados a ello. Entonces, de alguna manera, hay algunos eventos que ya están predestinados, pero hay otros que vamos construyendo en la medida de nuestras vidas. Por eso, la situación del libre albedrío. Entonces, eso ahí es donde nos va a hacer como eh, ese proceso de poner a dialogar hoy estos dos conceptos, la parte religiosa y la parte de la razón. ¿Por qué podemos decir que somos predestinados? Porque todas las religiones, o la mayoría de las religiones del libro, nos hablan de un Dios justo, bueno y perfecto. Entonces, como Dios tiene esas tres características de bondad, justicia y perfección, se nos va a hablar precisamente de ese libre albedrío o esa predestinación. Pero si lo vemos desde otras posturas religiosas, como por ejemplo el confucianismo, desde la postura del Tao, se nos dice que es una vía o un camino o un método que nos va a llevar precisamente a encontrarnos a nosotros mismos. Es una vía de iluminación. Desde la parte hindú, el karma, que vendrían siendo una energía cósmica trascendente a partir de nuestras acciones como individuos, acciones buenas o acciones malas, que de alguna manera nos van a llevar también a hablar de esa libertad, de esa voluntad, o en términos filosóficos, como lo decía ahorita, desde la moral. Cada uno de nosotros somos seres morales. Pero si nos vamos un poquito a la religión cristiana, en su forma del catolicismo, se nos habla de una gracia o de una entidad divina, contrario a la postura calvinista que nos habla del problema. El problema del mal, dice Calvino, que surge a partir de la concepción de Dios como una persona o como un ser que no nos da ni misericordia ni nos da justicia, por lo que ocurren ciertos problemas o ciertas situaciones. Entonces ahí entraría a cuestionarse la omnipotencia de Dios desde el calvinismo, esa omnipotencia que se habla desde el cristianismo católico como esa gracia divina. ok. Oye, pero entonces, ahorita acabo que acabas de mencionar ciertas corrientes filosóficas en cuestión del destino. Me parece que la más flexible es el karma, ¿no? Sí, tiene una postura como de hacer cosas buenas y malas, pero esas acciones buenas o malas no se van a pagar, digámoslo así, o no se van a recuperar en una vida futura como nos lo prometen las religiones del libro, hablando del cristianismo, el judaísmo y el islamismo, sino que nos hablan precisamente de unas acciones que se van a pagar o que van a tener una recompensa aquí en la tierra. Es decir, sus acciones buenas tendrán una recompensa que desde filosofía lo podríamos llamar consecuencias positivas o negativas a través de esa acción que llamamos la moral, la voluntad o la libertad. O en palabras del tema que estamos abordando, sería el libre albedrío. Entonces, aquí viene otra pregunta. Eh, si hay destino, no puedo yo decidir lo que quiero hacer. De alguna manera todos decidimos algunas cosas. Por ejemplo, tú decides en este momento si en tu ciudad está lloviendo, irte a mojar. Pero tú también eliges si debes de salir, pues cómo vas a salir. Si vas a salir de pronto abrigado, con una sombrilla o algo para evitar que te mojes. Tenemos decisiones. Incluso todos los días estamos eligiendo. Elegimos desde levantarnos de la cama o hacer pereza en la cama. Elegimos hoy colocarnos una camisa amarilla o una camisa blanca. Elegimos hoy comer cereal o comer
otro tipo de alimentos, o eliges no desayunar y eliges de pronto almorzar, o eliges en el día no comer. Todos los días, acá, en cada momento estamos eligiendo, estamos tomando decisiones. Pero entonces inmediatamente hay consecuencias. Todo tiene consecuencias, evidentemente, positivas o negativas, pero al fin y al cabo son consecuencias que nos van a llevar precisamente a eso, a la moral, a elegir. Tú eliges hacer el bien o eliges hacer el mal, o eliges estar en una posición neutra, pero al fin y al cabo tendrás una consecuencia. Entonces, eligiendo desde la moral, eligiendo, a final de cuentas, como lo mencionas, voy a ir recorriendo un camino que está establecido o yo lo voy formando. Yo creo que tiene ambas posturas. Algo que ya está determinado, pero hay algo que también yo como individuo también voy construyendo o voy haciendo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el destino es un plan ya creado por un Dios que no puede ser modificado de alguna manera, yéndonos otra vez a esa postura religiosa. Pero que dentro de la teoría judeocristiana, que fue la teoría un poco más difundida en este lado occidental, se nos habla del libre albedrío. Si nos vamos un poquito a la cuestión de la filosofía, podemos decir que los griegos tenían una palabra para definir la, ese concepto de destino, y es la palabra ananké. Y ananké es una fuerza superior que no solo a los hombres controla, sino que también controla a los mismos dioses. Y esa fuerza superior o ese ser que controla ese destino, lo llamaban el dios Hado. Y ese dios Hado tenía encarcelado al dios Cronos. Esto es de la mitología griega. Y el dios Cronos sabemos que es el dios del tiempo, que está encadenado, y al ser encadenado, él puede controlar de alguna manera ciertas acciones, que con el paso del tiempo, ese destino pasó a la mitología griega conocida con el término de Moira, las famosas Moiras que nos encontramos en la literatura con Erasmo de Rotterdam y con todos esos personajes del medioevo que tratan de hablar de una ciudad muy utópica. Por ejemplo, el libro de Utopía de Thomas More o Erasmo de Rotterdam también pues como haciéndonos algunas aclaraciones al respecto con eso. Pero que desde la mitología romana se nos aparece o nos muestran el término de fatum, precisamente los hechos. Entonces, el destino se puede considerar o como algo que está en construcción o como un hecho que estoy construyendo, un hecho que todos los días voy haciendo. Entonces, si nos ponemos a mirar ambas corrientes, tanto griega como romana, podemos dar o llegar a esa conclusión primera, que todos los días estamos haciendo ese destino, pero que predeterminadamente lo vamos reescribiendo o vamos volviendo pues como a leer esas situaciones que nos ocurren. Ok, ahora, bueno, partiendo desde lo que acabas de mencionar, la definición que acabas de dar, y me salta ahorita a la mente algo que inclusive hacen los estoicos, ¿no? El amor fati, amor al destino, ama las cosas a como van sucediendo sin, pues sin querer que sean distintas, ¿no? Viene la siguiente pregunta: ¿cómo aceptar esto que me está sucediendo? ¿Cómo entender el destino o cómo aceptarlo? ¿Cómo aceptarlo? Entonces podemos llegar a una conclusión, a otra segunda conclusión, a partir de una frase de Aristóteles. Aristóteles nos va a dar una frase muy bonita del destino y dice, el carácter marca el destino, el pensamiento condiciona a la acción determina un comportamiento, el comportamiento repetido crea los hábitos, el hábito estructura un carácter y el carácter marca el destino. Entonces esto podemos decir
que es el resultado de nuestras propias acciones. ¿Cómo entender nuestras propias acciones? O cómo concebir nuestras propias acciones vendría siendo también como aceptar, incluso desde la filosofía estoica, lo que me está pasando, me está ocurriendo. No dejarlo de lado, pero es también entender y aceptar. Es aceptar que mis acciones van a tener una consecuencia. Si esa consecuencia, poniéndola en casos positivos, me ocurre algo malo, es también entender qué pudo haber fallado en esa situación de destino. Pero podemos ir un poquito más allá y nos metemos en una cuestión de la física. Ah, mira, hoy aquí no solamente es filosofía, es hablar de otras esferas del conocimiento. Y es que la física tiene una solución a este problema y es algo que se conoce como los sistemas caóticos. Todo en la vida tiene una acción y una reacción, que desde la filosofía se llama la teoría de la causalidad o desde la física se llaman los sistemas caóticos. A una acción viene una reacción. Si esa acción me conlleva una reacción, es porque nada en el universo existe por azar. Y a su vez, nada se crea de la nada. Es decir, todo tiene una causa. Entonces todos estamos predestinados de alguna manera a existir o a estar en el mundo. Esto a su vez nos da una red, genera una red. Y esa red, en otro concepto de física, se conoce como la teoría de las cuerdas. Esa teoría de las cuerdas nos dice que todo en el universo está unido. Toda acción que usted haga está unida al cosmos. Por muy pequeña la acción que tú realices, esa acción desencadenará una cadena infinita de posibilidades. Y esta teoría, pues obviamente, fue creada en 1974 por dos señores, Joel Checker y John Henry Schwartz, que después fue apoyada por Stephen Hawking, que de alguna manera fue un astrofísico que nos enseñó demasiado y que hoy todavía se pueden seguir leyendo situaciones muy particulares y muy bonitas desde la parte de la cosmología, que es otra de las ramas de las que se desprende esta gran ciencia o esta gran disciplina social llamada filosofía. Oye, pero entonces por lo que mencionas, que todo lo que hacemos repercute en el universo, entonces estamos hablando no solo de un destino por sí, sino uno más grande, universal. Así es. Yéndonos pues como a esa misma definición de la teoría de las cuerdas. Entonces te voy a colocar un ejemplo muy sencillo para hacer un poco más comprensible esta definición. Pensemos en el hecho de un zancudito. El zancudo llega a tu casa y el zancudo está rondándote para picarte. ¿Qué pasa si tú matas el zancudo? Pues ya no me Ya picó, no te... ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si el zancudo te pica? Entonces en tu organismo se pueden crear, no sé, alguna defensa contra lo que trae el zancudo. Pero si el zancudo no te pica y llegas de pronto a otro lugar o viajas a otro lugar y de pronto hay una enfermedad que ese zancudito te iba a transmitir, el que tú mataste, te vas a enfermar. Todo por muy minúsculo que sea, va a repercutir en el universo. Ok, entonces, vaya caray. Eh, Esa parte que mencionas, y retrocediendo un poco a lo que decías de Aristóteles, eh, quiero, quiero entender un poco más cómo unir esa parte en la cual yo pueda aceptar lo que está sucediendo por consecuencias de acciones pasadas. Yo creo que eso muchas veces es lo que nos cuesta trabajo entender. No sé tú cómo lo veas, pero debido a las acciones que yo hice, como tú lo acabas de mencionar, todo lo que hago tiene consecuencias buenas o malas. Debido a las acciones que yo hice, ¿cómo puedo afrontarlas y asumirlas hoy? Listo.
Pues yo creo que una de las formas más fáciles de aceptar es la situación de lo que eso me trae, ¿cierto? Cosas buenas, cosas malas, un error o una ganancia. A veces cuando uno erra, pues usted va a tener ese proceso de analizar y de pensar qué hizo mal hecho para que una serie de acontecimientos no se diera. Entonces te voy a colocar un ejemplo. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? Listo. ¿Juegas fútbol? A veces. A veces. Eh, ¿De qué depende que ganes un partido o pierdas un partido? Pues de meter De gol. meter los goles, ¿cierto? Pero también eso depende de algunas circunstancias en el entorno. Por ejemplo, Sí. el otro equipo sea poco inferior a las habilidades o características que tenga tu equipo, condiciones climáticas, condiciones del entorno, puede ser la altura o el calor, eh, puede ser una serie de que ustedes entrenaron más que el otro equipo. Todo esto son acciones, pero no son consecuencias del azar, porque aquí es donde entra la otra situación. El destino se puede considerar un azar o simplemente se considera una cadena de azares, ¿cierto? O también una consecuencia de los errores, del por qué ustedes perdieron o no el partido, según pues el ejemplo que te estaba colocando acá. Entonces, ¿cómo afrontar de pronto esa situación? La responsabilidad, tener algo también de sentido de corresponsabilidad. Mis actos, de alguna manera, también pueden afectar a otros. Directa o indirectamente, me van a afectar o afectan a los demás. Un ejemplo sencillo es cuando yo me paso un semáforo en rojo. Semáforo en rojo en un vehículo me dice deténgase. Pero ¿qué pasa si yo me paso el semáforo en rojo? Puedo, Puede causar un puedo accidente. causar un accidente o puedo lastimar a alguien o en el peor de los casos me puede partir un agente de tránsito. Puede llegar el agente de tránsito o el agente de policía a imponerme un comparendo, una sanción por el hecho de no respetar lo que ya está previsto, digámoslo, desde la norma, desde la parte ética. Por eso volvemos a la misma situación. Consecuencias de nuestros errores. Éticamente te lo puedes pasar. Bueno, éticamente no, moralmente sí lo puedes hacer, pero éticamente no lo puedes hacer o no lo deberías de hacer. Pero entonces estamos hablando que se junta la ética, la moral y todo aquello que pueda haber para tomar una decisión para avanzar en este destino. Así es. Necesitamos de alguna manera tocar todas las esferas y todo esto nos vincula porque somos seres en construcción y somos seres que de alguna manera estamos releyendo ese ese devenir del mundo. Y me hace recordar la teoría platónica del mundo de las ideas. Platón dice que en algún momento estábamos en el mundo de las ideas y que cuando llegamos a este mundo se nos olvidó todo. Y cuando llegamos al mundo hacemos una reminiscencia, es decir, un recuerdo de todas esas teorías o de todo eso que de alguna manera decimos que estamos aprendiendo, que aprendemos diariamente, pero ya lo sabemos. Simplemente es un recuerdo. Es volver a recordar eso que ya previamente conocía y que estaba en el mundo de las ideas, pero que cuando yo muera, volveré a ese mundo de las ideas y podré decir que éramos seres destinados o predestinados. Entonces, desde esa teoría podemos decir que somos unos seres predestinados. Ok, ahora, cuando lancé la propaganda, la publicidad de esta charla que íbamos a tener, algunas personas me preguntaron si es verdad que en esta parte del destino, cuando te encuentras a alguna persona, la que sea, con la que interactúes, ¿es por algo? ¿Es parte de este destino? ¿Es parte de estas consecuencias, de estos actos que tú mencionas? Sí, es importante resaltar eso. Y qué buena es, pues esas preguntas que te generaban, porque de alguna manera todos estamos interconectados, ¿cierto? Esa cadena de sucesos hacen que
hacen posible nuestra conexión con otros. Y a veces nos vamos a encontrar en el mundo personas que tal vez teníamos que encontrárnosla en algún momento particular de nuestras vidas y que a partir de esas acciones que vimos con esas personas se nos pueden abrir un montón de posibilidades o diversas posibilidades para volver a enfrentar o volver a construir esta situación de mundo. Ok, digo, este es un tema bastante interesante, bastante controversial y bastante largo, la verdad, para llevar a cabo su análisis. Desgraciadamente, pues, tiempo nos consume. Digo, me gustaría seguir charlando más contigo, pero a manera de cierre, ¿te gustaría dejar algún comentario respecto a todo esto que hemos comentado para los que nos están viendo y nos escuchan? Incluso podríamos decir algo. Podríamos decir que el destino se hace o ya está hecho. Yo creería que son las dos situaciones. ¿Por qué? El destino, si todo está hecho, entonces yo no tomo riesgos. Al yo no tomar riesgos, caigo en una impotencia. Entonces simplemente me voy a resignar a no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el destino ya está hecho, simplemente espero. Pero eso también me lleva a pensar en evitar la responsabilidad. Y al evitar la responsabilidad, precisamente voy a dejar que el libre albedrío no actúe en mí, esa voluntad. Pero también podemos decir que el destino se hace a partir de unos factores externos a nosotros, que no todo depende de esos factores externos, sino que también dependen de mi persona. Por eso, esos factores internos hacen posible la libertad, mi libertad como individuo, mi libertad de conectarme con otros. Y podemos tomar ejemplos aquí muy sencillos. Eh, si tú no hubieses conocido a X persona, tal vez tú no existirías o no serías lo que hoy eres como individuo, como persona, lo que has logrado. Otro ejemplo muy sencillo. Si tu papá y tu mamá no se hubieran conocido, Mario no existiría, Luis no existiría, ¿cierto? Claro, Pero en esa cadena de posibilidades, también esto nos puede llevar a pensar en una idea un poco más elevada, y es esta idea de la Matrix. ¿Por qué? Porque el destino puede estar programado. ¿Quién nos programa ese destino? ¿Lo programamos nosotros o de alguna manera nos están controlando para programarnos el destino? Entonces, aquí podemos llegar también a pensar o llegar a pensar la situación de los efectos invernadero. ¿Por qué a veces llueve más en ciertos lugares y en otros no? O porque a veces hay tanta sequía en ciertos lugares, incendios forestales, que de alguna manera pueden afectar nuestra vida. Pero uno dice, si eso no hubiese ocurrido, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Entonces, devolvámonos un poco. Pandemia, que fue algo que nos ocurrió hace poco. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia no hubiera existido? claro. ¿Qué hubiese Y, pasado si no nos hubieran llegado las vacunas a los países, sin importar la marca? ¿O qué hubiese pasado si eh, esta charla no se hubiera dado? claro. Todo de alguna manera Un, un nos interesa, mundo, ¿cierto? un mundo distinto. Un mundo caótico, un mundo que tiene cadenas infinitas de sucesión de eventos o de casos, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, eh, vaya, me quedo con esta idea que mencionas, todo tiene consecuencias. Todo lo que hacemos, buenas o malas, pero son consecuencias que tenemos que afrontar. Tenemos la responsabilidad de afrontarlas de la mejor manera, con las ganas de aprender de ellas, tanto buenas o malas, o cuando los resultados son buenos o malos, ¿no? Sí, Mario, así es. Un puntico para agregar, y es que si nosotros como seres humanos no aprendemos a convivir con esos errores o esas consecuencias negativas,
nuestra vida se va a volver caótica, porque siempre vamos a estar pensando en el error, en el error, en el error, y nunca vamos, digámoslo, a sobreponernos o a sobrellevar ciertas posturas con esa cadena infinita de personas que se nos pueden ir apareciendo en la vida. Entonces, por eso, algunas situaciones como, por ejemplo, problemas psicológicos de los que hoy tanto afronta nuestra sociedad. Y eso son situaciones que tal vez de errores pasados no han aprendido a sobrellevar o que no han aprendido precisamente a tener ese, digámoslo, aprendizaje. Porque la vida también se lleva en esa situación, en los aprendizajes que uno como individuo también logra tener. Por eso se habla tanto de la voluntad, la libertad. Cada uno de nosotros es libre, tiene una voluntad que lo lleva o lo incita a hacer ciertas cosas y que dentro de eso se nos lleva a ese libre albedrío que finalmente nos puede llevar a ese gran destino, a ese macro destino. Excelente, Luis, excelente. Me quedo con esto que mencionas. Y oye, antes que cerremos redes sociales, donde te pueden encontrar, si alguien quiere saber más de estos temas contigo, ponerse en contacto. Listo, perfecto. Mis redes sociales, Instagram, @LuigiFer, en Facebook me encuentran como Luis Fernando Acevedo o en Twitter me encuentran como @FerFilosofía. Perfecto. De todas formas, vamos a dejar los enlaces abajo en la descripción del video para que quien guste contactarte, ponerse, saber más de estos temas o ver lo que tu trabajo lo pueda hacer desde ahí. Y pues bueno, Luis, no me queda otra más que agradecerte el tiempo, se nos terminó, pero ha sido, creo que una charla bastante fructuosa, con demasiada información, pero a la vez bastante digerible. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Ha sido un placer charlar contigo y esperemos pronto tener otra charla de igual con estos temas. Listo, Mario. No, a ti muchas gracias por abrirme la oportunidad nuevamente en tu canal, en este conocimiento que es vasto y amplio en el mundo del pensamiento. Agradecerte a ti, agradecerle también pues a los seguidores de tu canal, porque sé que cada vez esta situación va creciendo más y más y más, y de eso se trata, de conectarnos, de hacer redes, de crear un destino. Por eso, Exactamente. seguramente en el destino muchos verán este video. Agradecerte a ti, agradecerle también pues a las personas que se conectaron en esta tarde y no más, pues basta simplemente decirte gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Luis. Seguimos en contacto y pues cuídate Claro mucho. que sí. Un abrazo, Mario. Nos vemos.